¿Quieres saber cómo ha sido 2025 para nuestra cartera y qué esperar de 2026? En el episodio de hoy te traemos la reunión anual de nuestro Fondo Acción Global, donde contamos a nuestros partícipes cómo ha sido el último año, qué ha ido bien, qué ha ido mal y cómo hemos aprovechado las oportunidades que han surgido para incorporar nuevas compañías a cartera, además de responder todas las dudas de la audiencia. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 130. Hola a todos, bienvenidos un año más al evento anual de Acción Global, nuestro fondo de inversión. Daros en primer lugar las gracias a los que estáis hoy aquí asistiendo físicamente, además un día donde no nos acompaña mucho el tiempo. Y también saludar a los que están conectados a través del streaming en nuestro canal de YouTube. Comentar un poquito brevemente la estructura que tendrá la charla de hoy y así no robo tiempo a Javier. Como siempre, una primera ponencia dirigida por Javier, donde se hace un poco balance de año, perspectivas de cara a los próximos años y los cambios que ha habido en la cartera. Y luego un turno de preguntas que abrimos normalmente con los que estáis aquí presencialmente. Y también damos entrada a través del chat en el canal de YouTube a todos aquellos que estéis conectados para que nos dejéis las dudas que podáis ir teniendo en general de lo que se cuente aquí. Intentaremos resolver las máximas posibles y las que no, tomaremos nota para resolverlas en un consultorio del podcast de inversión, que ya sabéis casi todos que tenemos. Nada más o menos de tiempo, 1 hora para la charla, media hora para preguntas y luego los que os queráis quedar, no tengáis prisa por marchar, un picoteo entre todos para charlar distendidamente. Gracias y doy paso a Javier. Se me olvidaba decir previamente, que lo digo ahora un momento, que quedará la grabación para aquellos que nos han podido conectar al directo, la publicaremos también, quedará ahora durante este día y luego como capítulo del podcast el fin de semana. Gracias. En esta primera parte del vídeo tuvimos un pequeño problemilla con el audio, no funcionaba bien el micro de pinganillo, y entonces os contamos por aquí estos 3 primeros minutos antes de empezar con el micro bueno. Hice una breve introducción agradeciendo por supuesto a Nildes las preciosas presentaciones que hace y también su trabajo en el día a día, que se está convirtiendo en un pilar fundamental de Acción Inversiones. Por supuesto agradecimos mucho a todo el público que estaba presente en la sala, que muchos se habían desplazado desde fuera para poder venir a la reunión anual de nuestro fondo, y también a toda la audiencia que estaba conectada en YouTube, que nos estaban ya lanzando preguntas a través del chat. En la primera parte de la presentación hice una breve introducción contando un poco cuál iba a ser el contenido de la reunión anual, de esta hora de charla más o menos y media hora de preguntas. En esta primera fase contamos los puntos en los que iba a consistir la presentación, en los que principalmente íbamos a hablar un poco de la introducción de lo que es Acción Inversiones, en qué consiste un poco lo que nosotros hacemos y qué es Acción Global, una segunda parte en la que hacemos balance de 2025. También hablaremos de las novedades y la situación de cómo queda la cartera después de las últimas incorporaciones y por supuesto también terminamos con una mirada hacia el futuro para saber un poco qué perspectivas o qué podemos esperar de 2026 y de los años venideros tras estos movimientos de la cartera. Empezando por el primer punto, hablamos un poco de qué hacemos nosotros en Acción Inversiones y en Acción Global. Acción Inversiones es una firma de asesoramiento financiero independiente que se basa principalmente en 3 pilares. Nosotros asesoramos en materia de inversión a nuestros clientes en el conjunto de sus finanzas, con todo tipo de productos, planes de pensiones, fondos monetarios, fondos de renta variable, para conseguir rentabilizar sus ahorros y que se protejan de la inflación principalmente. Lo hacemos de manera independiente porque no tenemos conflictos de intereses a la hora de recomendarles ningún tipo de producto. Lo hacemos de manera alineada porque nosotros mismos, tanto Nildes como yo, como nuestras familias, invertimos con ellos en los mismos productos que les recomendamos. Y también, por supuesto, lo hacemos de manera muy personalizada porque nos adaptamos completamente al perfil de cada cliente y además ofrecemos un servicio integral sobre el conjunto de sus finanzas para cualquier tipo de necesidad que tengan, ya no solo propiamente la inversión, sino cualquier necesidad de financiación de vivienda, de proyectos que quieran emprender, de cambios que se produzcan en sus ingresos, en sus gastos. Cualquier tipo de situación que pueda requerir de un asesoramiento financiero los acompañamos a lo largo de toda su trayectoria. Por supuesto, como no podría ser de otra manera,
En materia de inversión, pues lo hacemos de manera completamente regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También estamos adscritos al Fondo de Garantía de Inversiones y, por supuesto, pues con un tercero independiente que nos controla o que audita todos nuestros procesos. Además tenemos, como bien sabéis, este podcast, Tu Dinero en Acción, que podéis escuchar y visualizar en todas las plataformas, que no solo, pues empezó siendo un proyecto muy pequeñito, pero que cada vez va creciendo más y ya tenemos pues más de 5.000 seguidores en Spotify y más de 17.000 en YouTube, que pues entre todas las plataformas son unas 8.000 escuchas a la semana, que es un gran orgullo para nosotros, pero quizás si cabe, lo que más nos enorgullece no es el número de escuchas, que todavía somos muy pequeñitos, sino pues las valoraciones tan buenas que tenemos de la audiencia. Somos el podcast de finanzas con mejor valoración de España, lo cual no solo es un orgullo, sino también una gran responsabilidad. Como decía, pues un proyecto que empezó siendo muy pequeñito y que poco a poco sigue siendo pequeño, pero va creciendo, con más de 5.000 seguidores en YouTube, en Spotify, y más de 17.000 en YouTube, que son un promedio de unas 8.000 escuchas a la semana. Que eso nos enorgullece, pero nos enorgullece quizá más todavía que somos el podcast de finanzas con la mejor valoración de España dentro de nuestro nicho, que es un nicho pequeñito, con casi 1.000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, lo cual pues no solo es un orgullo, sino también una responsabilidad hacia nuestra audiencia de seguir divulgando con la máxima calidad posible. Así que si queréis le podéis dar a seguir tanto en YouTube como en Spotify e incorporarnos a vuestra rutina semanal. Vamos quizá con lo que es más relevante hoy, que es, venimos de qué hacemos en Acción Inversiones y vamos a qué hacemos en Acción Global, que es nuestra pata central de renta variable. Acción Global es un fondo de inversión que invierte en compañías de calidad. Ahora hablaremos de qué es esto de invertir en compañías de calidad. Una cartera diversificada de 30 y 35 compañías, con baja rotación de valores, con un objetivo muy claro en la generación de interés compuesto a largo plazo, esa bola de nieve de los intereses sobre los intereses a largo plazo, con un foco muy claro en renta variable, porque es la mejor manera de protegerse de la inflación y exponerse al crecimiento económico mundial con una asimetría positiva, porque al final, a lo largo de los años, vamos viendo cómo el potencial del crecimiento económico mundial, con independencia de los ciclos económicos y de todos esos altibajos que hay en renta variable, con los años la renta variable va alcanzando nuevos máximos. Decía, invertimos en calidad. ¿Qué es esto de invertir en compañías de calidad? Pues nos gustan las compañías con márgenes de beneficios elevados porque están más protegidas de las crisis económicas. Una compañía que gana 30 por cada 100 que factura, cuando empieza a bajar la facturación en un ciclo económico, tarda mucho en entrar en pérdidas. Una compañía que gana 5 por cada 100 que factura, muy pronto entra en pérdidas, con lo cual nos gustan las compañías que tienen buenos márgenes de beneficios. Es importante no solo que hagan buenos márgenes, sino que esos márgenes estén bien protegidos de la competencia, porque si no, los márgenes de beneficio elevados suelen atraer muy rápidamente competencia. ¿Y cómo te proteges de los competidores? Con ventajas competitivas que protejan esos retornos. Además, nos gustan las compañías resistentes, predecibles, que no les afectan mucho los ciclos económicos, con ingresos recurrentes y que no están expuestas al consumidor, a las decisiones discrecionales de ahora sí, ahora no, y que son bastante predecibles a largo plazo. Y por último, hablábamos de la alineación en Acción Inversiones, porque nosotros invertimos con nuestros clientes, pero además nos gusta invertir el dinero de todos los que vamos en este barco en proyectos que están gestionados por equipos directivos que se juegan ellos mismos el dinero en sus propias empresas. El típico ejemplo que ponemos, siendo de aquí de Coruña, no podía ser de otra manera, pues la familia Ortega, con más del 60% de las acciones de Inditex, suele tomar decisiones por el beneficio de los accionistas de Inditex, porque ellos son los principales beneficiarios. Pues nosotros buscamos 35 compañías de esas características. Importante las fases de la gestión del fondo para la gente nueva, porque muchas veces nos preguntan, pero en 2016, 2017 los retornos eran del 6 anual y luego vino un año de mucha volatilidad. El fondo tuvo 3 fases de gestión porque venía de una sociedad familiar que se convirtió en fondo de inversión en el año 2016 y los primeros años de la gestión del fondo era un fondo mixto que tenía mucho cash, renta fija, no era un fondo de renta variable puro. Con el compromiso y con el visto bueno de los partícipes principales del fondo de inversión, lo convertimos en el año 2020, post-pandemia, en un fondo puro de renta variable.
con sus consecuencias positivas en 2021 y sus consecuencias negativas en 2022, hicimos una rotación fuerte. Eso fue la transición a un fondo puro de renta variable y con una transición a compañías de más calidad, más predecibles, etcétera. Los últimos 3 años ya reflejan la gestión de una consolidación pura en compañías de calidad. Bien, después de explicaros qué es lo que hacemos en Acción Inversiones y qué es Acción Global, vamos con lo que es el balance de 2025. Empiezo por lo más importante, ¿cuál ha sido la rentabilidad? Veníamos de 2 años extraordinariamente positivos, de 26-22%, y hemos tenido un año ligeramente negativo, un poquito por debajo de plano, menos 1%. Como vemos, aunque la bolsa, y veremos ahora cosas que han pasado en el IBEX y los bancos, etcétera, aunque la gente tiene en su cabeza que en 2025 ha subido mucho la bolsa, si vemos un índice como el Standard & Poor's 500, que es un índice referencia a nivel mundial, con muchas compañías tecnológicas, Nvidia, etcétera, que han sido grandes beneficiarias de la IA, si nosotros ajustamos por divisa, el S&P ha hecho un 2,5% arriba, que no es una subida tan grande. Ahora veremos por qué nosotros nos hemos quedado este año un poco por debajo. Pero lo más importante es que en el acumulado, como llevamos 2 años muy buenos, esto va en la línea que nosotros queremos a largo plazo. El retorno de los últimos 3 años es de un 52%, que es para nosotros un 15% anualizado en Acción Global, que es verdad que está en línea con el Eurostoxx, que es nuestro índice más cercano, y ligerísimamente por debajo de 2 índices tan buenos como el MSCI World y el Standard & Poor's 500, que es MSCI World, pues las 2.000 compañías más grandes del mundo, y el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, teniendo en cuenta que estos índices no pagan comisiones, con lo cual al final aquí cualquier indexado o cualquier forma que cojas de exponerte a los índices va a pagar una pequeña comisión, los hay desde el 0,15, 0,30, con lo cual eso habría que restarlo de ahí, y que además nosotros aquí incluimos todo el asesoramiento integral que le damos a nuestros clientes sobre sus finanzas. Cabe decir también aquí que todos los gestores de inversión en calidad que nosotros seguimos como referencia siempre dicen lo mismo. En las épocas muy buenas del mercado, cuando hay grandes compañías como Nvidia, etcétera, todas estas de inteligencia artificial que suben cuando el mercado está alcista, una cartera de inversión en calidad, como veremos ahora con la resistencia del IBEX, no es nuestro objetivo batir al mercado cuando sube muy fuerte. Una cartera de calidad debería resistir las embestidas del mercado cuando se empieza a ralentizar la economía. Ahí es cuando afloran los beneficios de invertir en calidad. Con lo cual, estar tan cerca de los índices más importantes del mundo, incluyendo en esa rentabilidad todo el asesoramiento que le damos a nuestros clientes, y previsiblemente, cuando se ralentice la economía y todas esas compañías que dependen del ciclo de CAPEX, como es pues inversión en capital, montar centros de datos, comprarle todas las GPUs de Nvidia, creemos que estamos bien posicionados para, como pasó en los aranceles, que fue una época convulsa en la que nosotros le sacamos margen a los índices, y a continuación en la segunda mitad del año, cuando los índices subieron mucho, nos hemos quedado ligeramente por detrás. Pero empezamos a ver esos brotes verdes que nos gustan, de rentabilidades de doble dígito anualizado en plazos ya largos, que no van a ser de a largo plazo de un 15%, pero cuando incluyamos ya años bajistas, sí que deberían tender a ese doble dígito, dependiendo de los años, entre 8, 10, 12%, que es lo que buscamos en todas las compañías en las que invertimos. Vamos a hablar de lo que ha ido bien y de lo que ha ido mal. Como veis, tenemos algunas compañías que lo han hecho mal y bastantes compañías que lo han hecho muy bien. Ahora hablaremos de algunos casos concretos de empresas que tenemos en cartera y de por qué lo han hecho tan bien o tan mal. Pero algo importante es que si nosotros cogemos toda la cartera, tanto las que han ido bien y las que han ido mal, y hacemos el promedio de rentabilidad de las compañías que nosotros tenemos en cartera, vemos que la media de rentabilidad de nuestra cartera no fue un -1, que es lo que veíais ahí antes, sino que fue de un 6-10. Hablábamos del S&P 2,5, estamos hablando de un 6, que es notablemente por encima. Y dirás, bueno, ¿y por qué entonces la rentabilidad ha sido de un -1 si todas las compañías de cartera han hecho un 10, un 6? Bueno, porque tenemos a un señor que se llama Dólar, que se ha hecho menos 12% en el año. Y diréis, ¿y esto por qué nos afecta tanto? Porque tenemos más del 50% de la cartera en compañías que están o en dólar americano o en dólar canadiense. 12 puntos de caída del dólar y del dólar canadiense por 51% de exposición, esto nos ha quitado más de 6 puntos en el año. 6% que veíais de la media de cartera, menos 6 puntos, menos 1 de comisión de gestión, menos 1%. Esto no va a ser siempre así, el dólar no va a caer un 12% todos los años, con lo cual más brotes verdes de que la cartera lo está haciendo razonablemente bien, con un periodo ya bastante convulso como fue los aranceles entre febrero y abril. Empezamos por lo que ha ido mal para terminar con la nota positiva, por supuesto. Bien,
Un poco al revés de lo que se suele pensar, para la inversión en calidad resulta que la economía mucho más resistente, como veremos a continuación, de lo que se preveía, no es tan bueno para las compañías de calidad. Además, veremos a continuación que el nuevo entorno de tipos de interés ha llevado a una compresión de múltiplos, esto es, el número de veces que el mercado paga por los beneficios de nuestras empresas. Es decir, pues lo que se habla siempre, PER 12, PER 15, etcétera, llevamos años de fuerte compresión de los múltiplos, especialmente como veremos ahora en las compañías de pequeña y mediana capitalización. Y además tenemos toda la narrativa de la IA que parece que es pues, un cambio de paradigma y que efectivamente va a cambiar nuestras vidas o está cambiando ya nuestras vidas, pero como veremos ha afectado en una narrativa de disrupción de una temática importante en nuestra cartera como es el software, que ahora os explicaré por qué es tan importante esta temática en nuestra cartera. Hablamos, economía muy resistente. Bien, esto es el dato de PIB americano, el último que ha salido, que está creciendo el PIB en Estados Unidos a más del 4%. En España estamos viendo pues, restaurantes llenos, aeropuertos llenos. Pues parece que desde la pandemia llevamos ya unos cuantos años en los que parece que siempre va a haber una recesión y resulta que el consumidor termina comportándose muy fuerte. Si vemos aquí arriba tenemos las exportaciones de Estados Unidos a casi el más 9%. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Las importaciones en el menos 4,7%. Resulta que un dólar débil, que a nosotros nos ha perjudicado, pues parece que el presidente americano, con aranceles para los productos que vienen de fuera y un dólar débil, está consiguiendo muchas exportaciones. Estados Unidos está vendiendo más fuera y está consiguiendo frenar los productos que vienen del exterior, lo cual para su PIB está siendo muy bueno. ¿Esto qué implica? Que la economía esté mucho más fuerte de lo previsto. Están subiendo mucho compañías cíclicas. En España, el ejemplo típico, varias personas nos han preguntado recientemente, joder, ¿por qué ha subido tanto el IBEX recientemente? Las compañías que dependen de la economía, como son los bancos, que tienen un enorme peso en el IBEX, se benefician de una economía resistente. Cabe decir que para llegar a los máximos que habían hecho en 2007, 20 años después, el IBEX ha recuperado este año los niveles de hace casi 20 años. Por eso nosotros no invertimos en compañías cíclicas. ¿Entendéis? Sin embargo, las empresas de calidad, y aquí tenemos que mentar a dos de nuestras referencias en inversión en calidad, como son Terry Smith, que es un gestor muy conocido británico que tiene un fondo que se llama Fansmith, o Chuck Akre, que es otro de los referentes en inversión quality o calidad en Estados Unidos. Todos ellos, y podemos hablar de Pollen, no hace falta tampoco dar muchísimos nombres, pero en general las carteras de inversión en calidad llevan varios años por debajo del rendimiento de los índices. Y son gestores que están haciendo retornos durante más de 20 años del 15% anualizado. ¿Y qué te dicen? Bueno, estamos refugiados donde debemos, ahora le está yendo bien a la economía, la banca y los sectores más cíclicos están subiendo mucho, ya veremos qué pase cuando se ralentice un poco la economía, ahí es donde va a aflorar la calidad. Todos ellos, por cierto, por debajo de Acción Global, tanto en un año como en los últimos 3 años, lo cual me hace pensar que estamos en el camino correcto. Tipos de interés. Nuestra tesis central sobre la inflación tan grande que vimos en 2022 es que era coyuntural y que conforme fuese solucionándose los problemas que hubo de cadena de suministro, la inflación iba a ir moderándose y entonces los tipos a corto plazo iban a ir bajando, que es exactamente lo que ha pasado. Sin embargo, vemos que los tipos a largo plazo se mantienen, especialmente en Estados Unidos, todavía por encima del 4%. ¿Esto qué implica? Tipos más altos estamos viendo ya desde hace 5 años, que es un periodo ya largo desde la pandemia. Compresión de múltiplos, este gráfico hay que explicarlo. Ahí tenemos graficado el múltiplo al que cotizan el conjunto de los Magnificent Seven en rosa. Los Magnificent Seven son Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, las megacaps. En rojo, las compañías de gran capitalización del Standard & Poor's 500. Y en verde y azul, las medianas y pequeñas. ¿Veis lo que ha pasado con las medianas y pequeñas en los últimos años? No solo están cotizando muy por debajo de la media de mercado, y ya no hablemos de las grandes, sino que llevan 5 años con sus múltiplos cayendo. Esto es, el mercado paga mucho menos por los beneficios de las compañías medianas y pequeñas que por los de las grandes. Es decir, las megacaps son las que han tirado del retorno de los índices. ¿Esto qué implica? Que os tienes Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, Meta, etcétera, o cualquier otra cosa que tengas fuera de esas empresas, va a hacer que tengas underperformance, retornos por debajo de lo que han hecho los índices. Volvemos a mentar a la slide donde hablamos de los retornos, lo cual me hace pensar que nuestra cartera haciendo retornos del 15 en los últimos 3 años, tenemos Google, tenemos Microsoft,
pero no tenemos toda la cartera llena de compañías tecnológicas, tenemos muchas medianas y pequeñas, lo cual invita a pensar también que estamos en el camino correcto. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo de brutal ha sido la compresión de múltiplos en algunas de las compañías de cartera. Vitex Software, una compañía sueca de software vertical. Nosotros compramos Vitex Software en 2023. Venía de estar muy cara en 2021, típico de las compañías de calidad. En 2021 estuvieron muy caras. Su múltiplo se iba contrayendo y cuando llegó en 2023 a lo que nosotros pensábamos que ya era un múltiplo, solo había estado ese múltiplo en la caída del COVID. Y esta fase, que estaba por debajo, es cuando era una compañía microcap muy pequeña, muy poco líquida y poco invertible. Cuando llegó a estos niveles, nosotros empezamos a construir la posición a lo que ya pensábamos que para un negocio tan predecible, que había compuesto durante tantos años a tasas altas, con un equipo gestor alineado que hacía las cosas tan bien, era razonable. Bueno, pues compresión adicional desde 25 hasta 18 veces beneficio operativo, el múltiplo más bajo que ha tenido en 20 años Vitex Software. Más ejemplos. NBI Business, esta ya es una vieja conocida de los que vengáis a las charlas habitualmente. Compramos NBI, que es una compañía vasca industrial de rodamientos con un equipo gestor que tiene el 70% de las acciones de la compañía, que se desloman a trabajar íntegros, transparentes, unos verdaderos currantes, a 11 veces EBITDA en 2018. De 2018 a 2021 se va a 25-30 veces EBITDA. Era un múltiplo muy caro. Se nos van las acciones de 2 a 7 euros por acción. Y desde 2021 hasta hoy llevamos 5 años en los que el múltiplo no ha dejado de caer. Desde 20-25 veces a 10 veces EBITDA. Otra vez el múltiplo más bajo que ha tenido NBI desde el año 2018 que nosotros entramos. Ya veis cuál es la dinámica. Otro ejemplo más, Judges Scientific, desde 20-25 veces que estuvo cotizando en los años 2021-2022 hasta 15 veces beneficio operativo, que es otra vez uno de los múltiplos más bajos que ha tenido una de nuestras principales compañías en posiciones de small y mid cap en los últimos años. Y diréis, bueno, en estas compañías a lo mejor hay algún problema que implique que el mercado ha decidido pagar menos. Es decir, está pasando algo con sus beneficios porque no olvidemos, el precio de una acción refleja lo que gana la compañía por cada acción y cuánto múltiplo decide pagar el mercado por esos beneficios. Bien, el mercado está pagando menos múltiplo, pero ¿qué está pasando con los beneficios empresariales? Vitex Software, una máquina de crecer. NBI es una compañía más cíclica, pero no ha dejado de crecer en los últimos 15 años. Judges Scientific, el último ejemplo que os ponía, otra máquina de crecer. ¿Esto qué nos indica? Vale, el mercado ha comprimido mucho los múltiplos que paga por estas empresas, pero los beneficios van en la buena dirección. Solo tenemos que esperar. Los beneficios seguirán creciendo y el múltiplo tiene un límite hasta donde se puede comprimir. Porque una vez que ya llega a 10 veces beneficios, la inversa significa si una compañía pagas 10 veces sus beneficios anuales, implicaría que te recuperas la inversión como comprarse un piso que cuesta 100.000 y que te pagan 10.000 de alquiler anual. Recuperarías la inversión en 10 años. No se encuentran pisos que te den un 10% de rentabilidad anual. Pues las compañías que nosotros tenemos en cartera, algunas de ellas están dando ese tipo de retorno. Nos vamos a un caso todavía más extremo. Hemos hablado de small y mid caps, vamos a hablar de software vertical. Constellation Software, una de las principales posiciones de cartera y gran ganadora de nuestra cartera desde 2018. Primero voy a explicar un poco por qué invertimos en software, para que entendáis un poco las dinámicas del negocio. Hablábamos de calidad. El software vertical es un software específico para una industria. Tienes una granja de pollos, pues te mide todo, pues desde el pienso, el número de unidades de huevos, todas las facturaciones, el número de gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Está específicamente adaptado a lo largo de los años para las necesidades de una industria concreta. Es lo que se denomina muy sticky, muy pegajoso, es decir, está impregnado con todas tus operaciones diarias y para cambiar un software vertical tendrías que cerrar la empresa varios meses para sustituir ese software por otro y formar a todos tus empleados en la utilización del nuevo software. Y por último, tiene recurrencia porque te pagan mes a mes, es una suscripción, tiene márgenes elevados, te suben cada año el coste de la inflación, con lo cual es una protección perfecta para la inflación, y tiene altos costes de cambio, que son las ventajas competitivas de las que hablábamos antes, con lo cual poder de fijación de precios, ventajas competitivas, buenos retornos, y como generan mucho cash, pueden reinvertir en adquirir otras compañías de software vertical.
Bien. Esto es Constellation Software hasta principios de 2025. Nosotros la compramos ahí. Esto es, por definición, lo que nosotros llamamos una bola de nieve, una máquina de componer los intereses sobre los intereses sobre los intereses. Para que os hagáis una idea, Constellation es una compañía que hasta principios de 2025 había hecho, bueno, esto sí pues es por 387 se había multiplicado desde que salió a cotizar, es un 38.000%. Esto es compounded annual growth rate, esto es la tasa compuesta de todos esos años, es de un 36% anual compuesto, ¿de acuerdo? Y además no solo lo había hecho, o sea, no solo había dado una buena rentabilidad, sino que lo había hecho, que esto es lo más difícil de todo, sin dar grandes sustos. Desde que salió a cotizar, Constellation solo había caído más de un 20%, estos son los drawdowns, que es la caída que tiene, va haciendo máximos, empieza a caer. Esto es un drawdown. Vuelve a máximos históricos, deja de dibujar línea. Cuando llega a hacer nuevos máximos y vuelve a hacer una caída, se dibuja un drawdown. Es decir, desde los nuevos máximos que ha fijado, ¿cuánto has llegado a caer en vertical? Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces en su historia había caído más de un 20%. Y la caída más grande que tuvo en su historia fue la de finales de 2018, COVID, etcétera, un 26%. Esto para una compañía que compone a más del 30% anual compuesto es un gran privilegio porque no solo te da una rentabilidad enorme, sino que además te lo da sin grandes sustos. Nunca ves caídas fuertes. La gran mayoría de compañías a lo largo de su historia experimentan caídas del 40-50% de manera bastante habitual. Y eso Constellation nunca lo había hecho. Bueno, pues para todo hay una primera vez. Como podéis ver, en 2025 y lo que está, y como ha empezado 2026, la narrativa de que la IA va a disrumpir a todas las compañías de software, esto es, las barreras de entrada para codificar se están reduciendo, y esto no deja de tener una doble lectura, y es que los principales beneficiarios de codificar más barato son las empresas que desarrollan software, como Constellation. Es decir, el mercado está estimando que los clientes de Constellation se van a poner con una IA a desarrollar un nuevo software para apagar el software vertical de Constellation y desarrollarse uno propio, apagar todos sus sistemas durante varios meses hasta que implementen el nuevo y formar a todo su personal en la utilización del nuevo software. ¿Os dais cuenta de que esto tiene una cierta complejidad? A mayores podría suceder que los competidores de Constellation desarrollen software más fácil y se lo vayan a ofrecer a sus clientes con un recorte de precio. Es importante decir aquí que el software vertical, por lo general de media, suele suponer un 2% de los gastos de los clientes de Constellation. Si es algo tan crítico para tu funcionamiento diario y supone un porcentaje tan pequeño de tus gastos, imaginaros a un gerente de una lavandería, a un gerente de una cadena de hoteles, a lo que sea. Tiene muchos quehaceres diarios que le preocupan. El 2% de sus gastos, si es crítico para su funcionamiento, las posibilidades de que se cambien van a ser muy bajas. Pero el mercado está con la narrativa de la IA castigando a todo este tipo de compañías. Para que veáis, os decía, lo máximo que había caído era un 26%, Constellation lleva un 45% de caída acumulado, que es el mayor drawdown de su historia. Hay que decir aquí también que el poder del interés compuesto, cuando llevas tantos años componiendo a más del 30% anual, el 36% recordaréis, después de la caída era un 38.000, 21.000, después de una caída del 45%, la tasa compuesta de Constellation en los últimos 20 años sigue siendo del 31%. Para que veáis, el poder del interés compuesto a lo largo de muchos años puede soportar drawdowns incluso de un 45-50% y que tu tasa compuesta sea muy, muy elevada. Bueno, importante, Constellation es un ejemplo de software vertical, pero Vitec es otro, Topicus es otro y ahora también le están dando a las de software horizontal como Adobe, Nemestec, etcétera, etcétera, etcétera. La única de software que tenemos a la que no le están dando es Microsoft, porque también es beneficiaria de la IA con todos sus centros de datos, con Azure y sus modelos, pues Copilot, etcétera, etcétera, etcétera. Y diréis, bueno, pues todas estas dinámicas de compresión de múltiplo y caída de software vertical, ¿en cuánto nos han afectado? Pues tenemos en compañías small y mid cap o de software vertical o que lleven comprimiendo su múltiplo 5 años sin parar,
el 36,7%, o sea, prácticamente el 40% de la cartera. Con lo cual empezáis a ver que para que nosotros hagamos un retorno del 6, que menos el dólar es el -1, con todas estas compañías comprimiendo múltiplo que, como decía, tenía un límite, pues esto es porque hay cosas que han ido muy bien, de las que hablaremos a continuación. ¿Qué ha ido bien? Diréis, joder, pues nos estás contando solo penas, compresión de ese múltiplo, software vertical, etcétera, porque has hecho un año plano cuando tantas cosas importantes en cartera han ido mal. Bueno, porque tenemos bastantes compañías, dos de las cuales hablaremos ahora, concretamente Tesla, Alphabet, Brookfield, Games Workshop, ASML Holding, Halma, Spotify y Diploma. Estas compañías tenemos más que han dado beneficios, como poníamos en la lista de antes, pero estas compañías han dado todos retornos de más del 20% en el 2025, que es muy por encima de lo que han hecho los índices. Vamos a daros algún ejemplo concreto. La que más me gusta de todas, porque hablamos de la narrativa de la IA, y qué ha pasado con Alphabet, que todos la conocéis por Google. En Alphabet invertimos ahí en 2018. Como veis, es una gran ganadora de nuestra cartera, hasta el punto de que en los últimos años nos ha dado, desde que invertimos en ella, a un precio medio de 53, están a 330 las acciones, un 522%, esto es más de 6 se han multiplicado por más de 6 veces las acciones. Esto implica que desde 2018 nos ha dado una tasa compuesta del 28% anual compuesto. Lo más gracioso de Alphabet no es el éxito que hemos tenido en la inversión, sino que después de todo esto, ahí, en los aranceles de este año, había una narrativa de que la IA iba a disrumpir el negocio de búsquedas de Google, iba a ser una perdedora de la IA, y tiraron las acciones desde 220 hasta 140, parecido a lo que le está pasando a Constellation ahora, para de repente convertirse en ganadora de la IA, poner su modelo Gemini en Siri en los iPhone a partir de este año y ser el mejor modelo de inteligencia artificial, lo cual tiene una retroalimentación muy positiva para Google Cloud Platform, para la nube de Google, y es ahora, pues digamos, el mayor ganador de la inteligencia artificial, y se fueron las acciones de 140 a 330 en cuestión de 6 meses. Con esto quiero decir simplemente que las narrativas, si estamos hablando de la narrativa del software vertical, en los mercados pueden cambiar bastante rápido, como hemos visto que ha pasado en los últimos meses con Google. Games Workshop es una compañía mucho menos conocida para el gran público que Google, que fabrica las figuritas de Warhammer, las figuritas de plástico más las pinturas para pintarlas para los coleccionistas que juegan a Warhammer. Es una compañía que la compramos en el pánico de pospandemia de 2021-2022, de la caída de las compañías de crecimiento, en torno a 8.000 peniques, que son pues 80 libras, y que nos está dando un retorno del 80% desde nuestra entrada, lo cual es desde 2020-2021 una tasa compuesta de casi el 19%. Brookfield, hablaremos ahora de las nuevas incorporaciones a cartera. También hablamos de los aranceles y de cómo aprovechamos esas oportunidades entre febrero y abril. Es una nueva incorporación a cartera. Aquí no me extenderé mucho sobre el negocio de Brookfield porque hemos hecho un capítulo específico del podcast en el que hablamos largo y tendido de esta empresa para quien quiera profundizar sobre ella. Es una gran gestora de activos alternativos, es decir, pues energías renovables, real estate, pues todo tipo de activos críticos, como dice Bruce Flatt, su CEO, que son el backbone o la espina dorsal de la economía. Tuvimos la enorme suerte de poder comprar Brookfield con una caída pues desde $44 hasta 30, con una caída del 30% en vertical por los aranceles, y ya veis lo que ha pasado a continuación, con lo cual, siendo una compañía que lleva muy poquitos meses en cartera, ha sido de las principales ganadoras de 2025, porque la compramos en la caída de abril y lleva pues casi un 50% de retorno desde nuestra entrada, lo cual, pues claro, al llevar pocos meses, si lo anualizas, pues es un retorno elevado que eso se irá moderando con el paso del tiempo. Todavía más extremo es el caso de ASML Holding. Para el que no la conozca, ASML, si los activos de Brookfield son críticos, los de ASML podríamos decir que son indispensables para el crecimiento de la sociedad, porque fabrican las máquinas que fabrican los semiconductores, los más avanzados para inteligencia artificial, para robótica, para conducción autónoma, etc. Es una compañía holandesa, uno de los pocos, digamos, unicornios tecnológicos que hemos tenido en Europa en las últimas décadas. Es esta compañía holandesa. Las máquinas, para que os hagáis una idea, vende máquinas que cada una vale del orden de 350 millones de euros.
le vende pues, a Taiwan Semiconductor Company, a las que fabrican los chips que luego vende Nvidia, para que entendáis un poco cómo es el proceso. Es proveedora del proveedor de Nvidia, ¿de acuerdo? Una compañía que llevábamos siguiendo bastante tiempo, pero que por su complejidad, todo el riesgo geopolítico que tiene, porque al final hay muchos intereses, Taiwán, China, Estados Unidos, al ser un elemento tan crítico, es una empresa compleja y pudimos comprarla cuando había muy poca visibilidad de beneficios en la caída de los aranceles en abril a 550 euros y ya veis que ha sido todavía más extremo que en Brookfield porque se ha más que duplicado en pues, 8 meses, básicamente, ¿no? Con un retorno de más del 100% desde abril, que es pues, una tasa compuesta pues, también, como veis, pues, muy elevada, ¿no? Con lo cual, pues compañías que han ido mal y compañías que han ido bien, pues ya ahí tenéis un poco el resumen, restándole 6 puntos del dólar del por qué un año plano. ¿Qué hemos comprado este año aparte de estas compañías de las que acabamos de hablar, como son pues, Brookfield y ASML Holding? Hemos invertido en Rovi, que es una compañía española de laboratorios farmacéuticos, no tanto por la parte de fármacos, especialmente por la división CDMO, que es, para que lo entendamos, es los picos y las palas del desarrollo de medicamentos biológicos. Son líneas que están muy controladas a nivel regulatorio para el finalizado de medicamentos de componente biológico que tienen unos tratamientos regulatorios muy, muy elevados. Pues GLP-1, todas las moléculas derivadas de proteínas, que son medicamentos biológicos para obesidad, para diabetes, etc. Rovi se encarga del finalizado para Novo Nordisk, para Pfizer, para todo este tipo de compañías. Tiene una inversión muy importante tanto en España como ahora en Estados Unidos, que ha comprado una fábrica allí, y las perspectivas de Rovi para los próximos años nos indican que nos la hemos comprado a un precio a mediados de este año muy razonable. Lleva desde que invertimos en ello un 25-30% de rentabilidad. Hermès, esta os sonará, no sé si alguno de vosotros tiene el producto de esta compañía porque son muy exclusivos y es el paradigma del lujo en cuanto a poder de fijación de precios, demanda muy resiliente, no le afectan a su tipo de clientes, no les afectan las crisis y también la hemos podido comprar a un precio bastante razonable. Hablábamos de fármacos GLP-1, Novo Nordisk en el caso de diabetes, obesidad y enfermedades raras. Momentum Group es un distribuidor de productos industriales sueco del grupo Bergman y Beving, que ya tiene grandes historias de interés compuesto a lo largo de los años, y esta es una filial pequeñita que hicieron OPV, la sacaron a cotizar en los últimos años y también la hemos comprado a precios muy razonables. ASML Holding, que acabamos de hablar de ella, Brookfield, que acabamos de hablar de ella, Swiss Marketplace Group es el idealista de Suiza, para que lo entendáis. Los anuncios clasificados en Suiza son un monopolio absoluto. Tiene más del 80% de cuota Swiss Marketplace Group. Salió a cotizar el año pasado y por riesgos de que el regulador le controlase la subida de precios, porque Suiza es un mercado muy especial en el que aparte de tener unas dinámicas de crecimiento en tanto en el sector inmobiliario como en el sector del automóvil que son muy atractivas, para el valor que ofrece a los agentes que venden productos, sean autos o inmuebles en su plataforma, está muy inframonetizado con respecto a sus comparables de Reino Unido y de Alemania, con lo cual tiene un horizonte de subida de precios progresiva que implica que la podemos haber comprado muy barata. ¿Por qué cayeron tanto las acciones? Porque en los monopolios hay veces que entra el regulador a revisar si realmente estás teniendo prácticas que son sancionables o no. El regulador suizo abrió una investigación, cayeron muchísimo las acciones. Por lo general, en la historia de los mercados, cuando el regulador está mirando un monopolio, vigila ahí lo que está pasando porque por lo general suelen ser muy buenas inversiones. Les ha pasado a los medios de pago, a Visa, a las agencias de rating. Hay muy buenos negocios que después de haber sido vigilados por el regulador por prácticas antimonopolio han sido inversiones extraordinarias. Pues justo después también tuvimos un poquito de suerte aquí porque justo después de tomar la posición publicaron al cabo de unas semanas que el regulador llegaba a un pacto con el cual no le obligaba a reducir los precios y hacían un pacto amistoso que durante 3 años no iban a investigar nada más y subieron las acciones ese día pues casi un 20%. Y de la que hablaremos ahora, Tradeweb, que es una plataforma súper atractiva que tiene esas dinámicas que nos gustan de buenos márgenes de beneficios, recurrencia y viento de cola estructural. Tradeweb, una posición de la que todavía no hemos hablado, es una posición pequeñita. Tradeweb es una plataforma de intermediación de renta fija, como podría ser, pues, para que lo entendamos, lo que era BME aquí en España, o lo que es Intercontinental Exchange en Estados Unidos, o el Nasdaq o Deutsche Börse en Alemania. Las bolsas
las empresas que gestionan las bolsas no solo son muy rentables porque no necesitan gran cantidad de activos para gestionar toda esa liquidez que fluye a través de su plataforma y tienen muy poquitos gastos frente a los ingresos que generan, con lo cual son empresas que tienen márgenes muy elevados, sino que además tienen un círculo virtuoso de la liquidez. ¿Esto qué es? Si tú vas a comprar una acción o un bono, cualquier activo financiero, y tienes dos alternativas disponibles para invertir como plataforma para comprar ese activo, cuando una plataforma tiene mucha más liquidez, es decir, cuando tiene volúmenes mucho más altos, los precios que te da entre oferta y demanda son mucho más competitivos. Se cierra lo que se llama el spread o las horquillas. Lógicamente, si tú tienes un proveedor que te da un precio más alto y uno que te da un precio mucho más bajo, la liquidez va a fluir hacia el que te da el precio más bajo. ¿Esto qué implica? Que tienen un círculo virtuoso, con lo cual el jugador dominante, que tiene más liquidez, tiende a reforzar ese círculo virtuoso de la liquidez y a atraer cada vez más la liquidez. Tradeweb es el jugador dominante en trading de renta fija en Estados Unidos. Renta fija es bonos del tesoro, bonos corporativos, swaps de tipo de interés y repos, activos monetarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me reuní con ellos en 2022 cuando estuve en Nueva York. Me pareció una empresa muy atractiva, bien gestionada, me parecía que hacían las cosas muy bien, pero no llegamos a invertir, me parecía que la valoración estaba exigente. Han pasado 3 años, los beneficios de la empresa, como podéis saber, tanto las ventas como los beneficios operativos han seguido aumentando de manera religiosa sin ningún susto, y no solo eso, sino que además cada vez más proporción de las ventas es beneficio. Cuando yo me reuní con ellos tenían unos márgenes operativos del 32, 33, 36%, los márgenes de beneficio ya van por más del 41%. Es decir, de cada $100 que factura, más de 40 son beneficio operativo puro. Hablábamos de márgenes elevados, ventajas competitivas, círculo de la liquidez, previsibilidad en los retornos. La renta fija está muy atrasada con respecto a la electronificación. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera que se compre unas acciones la compra digitalmente. Vas a una plataforma, a un broker y directamente la compras sin desplazarte y sin levantar el teléfono. La renta fija va bastantes años retrasada con respecto a la bolsa en cuanto a su electronificación. Esto es, hay muchos inversores institucionales que cuando quieren comprar bonos levantan el teléfono para llamar al broker. Tradeweb lo que hace es ese puente digital entre partes para que cada vez haya menos transacciones telefónicas, con lo cual tiene un viento de cola estructural, es decir, esa electronificación que terminará pareciéndose a la de la renta variable es un viento de cola que nos da una previsibilidad en los retornos de Tradeweb. Y diréis, joder, pues claro, ¿y a qué precio te has comprado esto? Una compañía tan predecible, con márgenes del 40%, con un equipo gestor bueno que hace las cosas bien. Hablábamos, compresión de múltiplos. Claro, la compresión de múltiplos te perjudica en las empresas de cartera, pero en las que no tienes todavía te permite comprártelas a un precio muy bueno. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar para tomar buenas oportunidades. Es decir, nos hemos comprado Tradeweb, que es un negocio extraordinario, al menor múltiplo desde que salió a cotizar, a 20 veces los beneficios operativos, que es un múltiplo para una compañía de tanta calidad realmente bajo. Así queda la cartera a cierre de 2025 después de estas incorporaciones de las que acabamos de hablar, cartera diversificada entre 34 compañías, el fondo tiene un patrimonio de 20,3 millones, de los cuales tenemos un 1 y pico en cash y el resto totalmente invertido. Después, los que estéis conectados, tanto los que estáis aquí como los que estáis en el YouTube, si por alguna compañía concreta de la cartera queréis preguntarnos, aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero probablemente de esta manera lo veáis como pues más visual y ya si alguna os resulta familiar y queréis preguntarnos por ella, encantados de resolveros las dudas que tengáis. Y mirando hacia el futuro, porque creo que tras un año plano, digamos que en el que han pasado bastantes cosas coyunturales que no nos han permitido tener un retorno mejor después de 2 años muy buenos, ¿por qué creo que las cosas pintan bien? Llevamos ya bastantes años desde la caída de 2022 que os dije, fuimos rotando hacia empresas de más calidad, en el que estamos monitorizando cada decisión de inversión que tomamos, tanto en las salidas como en las entradas, cómo se están comportando desde que tomamos esa decisión de inversión. Aquí tenéis las empresas que han salido de cartera y el rendimiento que han tenido en 2025 y en los últimos 3 años, y estas son las que han entrado en cartera durante los últimos 3 años para sustituir a las que han salido, con el rendimiento en 2025 y el rendimiento de los últimos 3 años. Como veis, la diferencia tanto en 2025, que es de 21 puntos, casi 22, entre las que han entrado frente a las que salieron,
como especialmente en los últimos 3 años, que las que han entrado le sacan más de 40 puntos a las que han salido, implica que esa rotación hacia compañías de más calidad nos está funcionando muy bien, con lo cual esa es la dirección en la que debemos perseverar. Y además también creo que solo debemos esperar y que con el tiempo nos irá muy bien, porque ya llevamos muchos años acumulando grandes ganadores en cartera. Aquí tenéis las empresas de cartera hasta 2024, porque lógicamente las que han entrado en 2025 los retornos serían muy abultados porque llevan pocos meses, y aquí lo que hacemos es anualizar los retornos que nos han dado frente a lo que ha dado la acción nuestra inversión, y como veis tenemos grandes ganadores de media 20% anual compuesto las que entraron en 2018, 16%, 11%, el peor año, que es porque tenemos 2 compañías en negativo, es de un 9%, incluso las que entraron en 2024, que es la novedad, cuando ya pasa un año ya las añadimos casi el 16% anual compuesto. Y además, lo mejor de todo es que el promedio de las acciones, desde que nosotros invertimos, ha dado casi un 10%. Pero nosotros, como cuando el mercado cae, somos oportunistas para incrementar la posición, y cuando las acciones se ponen muy caras, también somos oportunistas para reducir la posición, nuestra TIR, la media de nuestra TIR en cartera, es de casi un 15% frente al 10% que han dado las compañías. Con lo cual nosotros le sacamos a lo que han hecho esas compañías de calidad 5 puntos, siendo un poquito oportunistas, arbitrando un poco el múltiplo entre cuando están muy caras o cuando están muy baratas. Con lo cual, como vemos, grandes ganadores que se van acumulando a lo largo de los años, pues solo debemos esperar. Esto en cuanto a nuestra cartera. Y en el mercado, ¿qué podemos esperar? Dijimos, la inflación se ha reducido muchísimo, estamos viendo inflaciones de 2,7% frente a las previsiones del 3%, con lo cual inflaciones mucho más bajas con la economía fuerte. Tampoco debemos decir, bueno, no, es que con la inflación tan baja van a bajar los tipos de interés. Mientras el PIB se mantenga fuerte no hay motivos para que bajen los tipos. Pero lo que sí que está claro es que con estas inflaciones no deberíamos ver subidas de tipos de interés, que eso es lo que podría comprimir los múltiplos adicionalmente. Y sin embargo, con estas tasas de inflación, si los datos de empleo en algún momento se empiezan a deteriorar y bajan los tipos, para los múltiplos de las compañías de cartera va a ser muy bueno, porque son empresas de calidad que el mercado va a pagar más por sus beneficios. Y diréis, bueno, pues sí, la inflación ha caído, pero ¿qué puede seguir pasando en los próximos tiempos? Aquí os ponemos el petróleo. A lo largo de 2025 tenemos precios medios entre abril y junio de $75 por barril. Lo habréis visto los que hayáis ido a repostar en estas últimas semanas. Estamos empezando a ver precios de $60 por barril, que conforme empiece la inflación a tener en cuenta una comparativa con precios del petróleo 20% más arriba, la inflación debería seguir moderándose. A esto debemos añadir que en abril de 2025 pasó algo bastante extraordinario, y es que Estados Unidos añadió unos aranceles a todos los productos que venían de fuera, que en abril de 2026 no va a volver a suceder. Con lo cual, a partir de abril, la gente que compraba productos de fuera, imaginaros unas zapatillas de Nike que vienen de Vietnam, el vendedor retail cuando las pone en el comercio dice, pero si esto me ha subido un 15% porque le pusieron un arancel, lo repercuto en los precios del consumidor. La zapatilla en vez de 100 cuesta 115, porque si no, destruye sus márgenes. 115, en abril de 2026 van a seguir siendo 115, no vuelve a meterle un más 15 este año porque no vuelve a haber un segundo arancel. Con lo cual, petróleo un 20% más bajo, aranceles que no se repiten, podemos ver este año inflaciones por debajo del 2%, lo cual para la inversión en compañías de calidad es muy bueno, y sin embargo para las compañías más cíclicas, más value, que les beneficia mucho la inflación, materias primas, etcétera, y que les benefician unos tipos de interés más elevados, creo que puede ser negativo. Y mucha gente nos pregunta, Javier, ¿qué tal momento es para invertir ahora? ¿No crees que con la IA o toda con la subida que ha habido en los últimos años podría venir una gran caída? Que ese es el miedo de todo inversor. Es decir, ¿cómo podemos anticipar el gran...? Porque ese es el miedo de todos los inversores, ¿no? Al final es un sentimiento innato el pensar que estamos ante la próxima gran caída, el próximo crack como 2008. Resulta que de media en los mercados suele haber una caída del orden del 20%, lo que se denomina un mercado bajista, un bear market, que es una caída del 20% más. De promedio en los últimos 100 años ha habido una caída de ese tipo cada 6 años. Llevamos desde 2018, viene recesión, el mercado se asusta con que 2019 va a ser un año muy malo, bear market. Marzo de 2020, no hace falta que os cuente lo que pasó. 2022, guerra en Ucrania, inflación más alta de los últimos 40 años, tipos del 0 al 5, aranceles. Llevamos 4 caídas de este tipo en 7 años. Incluso si sacásemos la de 2018,
De 2020 a 2025, en 5 años hemos tenido 3, cuando estadísticamente hay una cada 6 años. No tenemos por qué pensar que va a venir, que vendrá. Es imposible saber cuándo y lo único que falta responder es la próxima gran caída, por qué será y cuándo será. Pero no tenemos por qué pensar que es inminente y 2026 puede ser un año perfectamente rentable, igual que fue que han sido los años desde el 2022, porque ya hemos tenido suficientes sustos, hemos vivido muchos momentos convulsos en los últimos 5 años. Y esto es quizá la parte que a mí me hace ser más optimista o que me parece más positivo de cara al futuro, es que hablábamos del impacto de la IA en los múltiples riesgos de disrupción. Seguro que muchos de vosotros estáis utilizando pues el modelo que sea ChatGPT, sea Gemini, sea Grok, el que sea. Os estaréis dando cuenta que el ser humano está consiguiendo hacer en minutos cosas que tardaba días o semanas. A esto hay que sumar todo lo que viene en energía renovable a coste bajo, robótica y conducción autónoma, que va a suponer una deflación muy importante tanto en los costes de la mano de obra como en el transporte. Esta es la productividad en Estados Unidos, como veis desde el año 2022, desde la caída que hubo en 2020-2022, no ha dejado de aumentar la productividad, esto es, que el ser humano en nuestra sociedad, con un número de horas trabajadas plana, está produciendo mucho más. Esto es muy bueno para la economía, que se pueda producir más con lo mismo o menos, implica que podemos tener pues, más bienestar, crecimiento económico con inflación contenida. Así que conclusiones, tanto de la cartera como en general del mercado. Creo que hemos vivido un periodo bastante convulso en el que no siempre de cara al futuro vamos a ver un dólar cayendo un 12% todos los años. Puede haber años buenos y años malos, pero no siempre va a ser tan negativo como este. Como veíamos en la parte de las small y mid caps, los beneficios de nuestras empresas aumentan y el múltiplo tiene un límite de caída, con lo cual si los beneficios siguen aumentando, las cotizaciones tarde o temprano seguirán los beneficios. No todos los años tendremos una narrativa en contra de la IA con una temática tan importante como en nuestra cartera como ha sido el software. Y además es que hemos vivido muchos periodos convulsos en los últimos 5 años, con lo cual a nada que se normalice un poco la situación y tengamos esos ciclos de 6-7 años hasta que haya una gran caída, deberíamos ir viendo cómo también las empresas de cartera se ven favorecidas. Como os decía ahora, pues todas las mejoras en inteligencia artificial, robótica, etcétera, creo que nos pueden hacer ser bastante positivos con la productividad y con la economía los próximos años. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. Pues pasamos ahora, si os parece, al turno de preguntas. Empezamos por aquí, si hay alguna, nada, levantáis la mano, os paso el micro y resolvamos sin miedo lo que queráis plantear. ¿Sí? Perfecto. Pues empezamos por aquí. Hola, mi nombre es Emilio. Nada, antes de la pregunta, Javier, gracias por la oportunidad de estar hoy aquí y gracias por todo lo que nos aportas, pues iba a decir semana a semana, pero incluso día a día a través de Twitter y el podcast, que me encanta las explicaciones y lo bien que explicas todo. Quería preguntarte, cobertura de divisa, entiendo que no te planteas, no. La cobertura de divisa, el problema que tiene es que tiene un coste bastante elevado. Por lo general es típico, es un pensamiento razonable. Bueno, pues si los tipos de interés en Estados Unidos están al 4 y en Europa están al 2, ¿por qué no me financio en euros al 2% y invierto en Estados Unidos con tipos del 4? Estarías obteniendo un 2% gratis. El riesgo de esa inversión es que te caiga el dólar. Entonces, ¿cómo hedgean esa inversión los arbitrages, los fondos de arbitraje que se benefician de buscar esas oportunidades de arbitraje o de diferencia de rentabilidades entre los países? Se cubren del dólar para evitar la caída del dólar que te pueda comer ese 2% de rentabilidad. ¿Cuál es el coste de la cobertura de dólar? Exactamente el diferencial de tipos de interés. Es decir, si no asumes el riesgo de dólar, no puedes obtener la diferencia de rentabilidad del dólar. Con lo cual, imagínate lo que es soportar sobre un 50% de la cartera un 2 o un 3% del coste de la cobertura de manera permanente, que supondría pues 1,5 puntos o 2 cada año, que restaría de la rentabilidad. En caso de que en algún momento nos pudiésemos plantear hacer algo así, es porque el dólar estaría tan fuerte, imagínate, si el dólar se va a 0,95 o a 0,90 y lo hace todo muy vertical,
Claro, pues te ha venido una rentabilidad de vuelta muy grande en la que a lo mejor tiene sentido en algún momento sacarte el riesgo dólar, pero no puedes estar permanentemente pagando un 2 o un 3% de coste. Después de que el dólar se haya ido para abajo hasta 1,16, ahora lo que hay que tener es la exposición. Porque imagínate que tú, después de perder toda esa rentabilidad, nos cubrimos, el dólar vuelve y no lo coges. Con lo cual ahora es el peor momento para sacar ese paraguas. Y en general es una operativa táctica, no estructural. La puedes hacer a corto plazo, pero estar pagando permanentemente un 2 o un 3% es una barbaridad. Con lo cual... Claro, o sea, al final las divisas no tenemos visión. Las divisas son muy difíciles. El dólar, el canadiense... Si tú tienes una cartera, importante también, nosotros compramos Microsoft en Estados Unidos en dólar, es una compañía global que gana en Estados Unidos, pero gana en Europa, gana en Japón, gana en Asia, en China, etcétera, tiene beneficios en muchas divisas. Cuando el dólar baja, nuestra cotización de Microsoft en dólares baja, pero sus beneficios empresariales en euro, en su tipo de cambio al dólar, sube. Con lo cual estás bastante hedgeado cuando tienes una compañía en dólares, pero que tiene beneficios globales, ¿de acuerdo? Y además es que, como tú bien decías, a largo plazo, hemos visto el dólar a 1,40, lo hemos visto a 0,96, eso tiende a revertirse. Con lo cual, este año nos ha ido en contra, pero previamente, cuando se fue de 1,25 a 1, nos fue a favor. Con lo cual, no tenemos visión sobre las divisas. Cuando vas a un país, compras su acción, inviertes en la divisa de ese país. Igual que, por ejemplo, estábamos hablando de una empresa de Suiza, se llama Swiss Marketplace, la que os dije que era el idealista de Suiza. Esa empresa cotiza en francos suizos y todos sus beneficios se generan en francos suizos. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque el franco suizo es una reserva de valor real frente al euro o al dólar, porque no imprimen billetes como hace el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana. Con lo cual, si miráis el gráfico, voy a hacer el ejercicio, Swiss franc, o sea, CHF, euro, a lo largo de 20 años es una máquina de componer a favor del franco suizo, porque se descompone el euro. Con lo cual nosotros tenemos una inversión que crece, pero en una divisa que también nos va a dar. Con lo cual, al final, si tú estás bien diversificado y cuando vas a un país compras la divisa de ese país, no la cubras. Pues seguimos con alguna pregunta más por aquí. Y si no, animar también a la gente que está conectada desde el canal de YouTube a que lance alguna por el chat, que estamos pendientes. De momento no hay ninguna. De rigor, ya tradición. Bueno, sí, también muchas gracias, Javier, por todo el trabajo que estás haciendo. Bueno, soy Warwick, para los que no me conocen. Realmente has contestado, porque la última cosa que has dicho sobre, primero, pues si tienes liquidez, ¿qué haces con la liquidez? Y dos, las preocupaciones sobre el IA. Pero yo pienso, como, y nadie sabe, pero más medio-largo plazo con el IA, parece que puede tener una disrupción tremenda. Has hablado del coste del trabajador, pero si el trabajador no trabaja, ¿de dónde viene el consumo? No sé cómo podemos tener una visión de largo plazo en este momento con todas esas disrupciones que estamos viendo potencialmente. Gracias, Warwick. Nadie lo sabe. Es realmente una respuesta muy difícil, porque saber cómo va a ser el mundo dentro de 5, 10, 15 años es muy complicado. En general, los desarrollos tecnológicos, como cuando sucedió Internet entre el año 2000 y 2002, no suceden de manera rectilínea. Hay periodos de avance con periodos convulsos en los que todo vuelve atrás, pero en general yo tiendo a pensar que la inteligencia artificial es un avance importante para aumentar la velocidad de procesamiento de datos, que los datos son muy relevantes en nuestra sociedad cada vez más, y que nos van a volver más, digamos, inteligentes o más rápidos en el procesamiento de esa información. Eso tiene muchas implicaciones para investigación, para medicina, para ciencia, para muchas aplicaciones posibles y, por supuesto, pues para software, para utilidad, para ofimática, para nuestro día a día, ¿no? Es muy difícil saber hacia dónde va, pero me cuesta ver que si el ser humano procesa más información más rápidamente no sea un desarrollo positivo para la sociedad. Pero, por supuesto, tendrá implicaciones no solo económicas, sino también éticas y morales, porque al final es muy sencillo intuir que si tú puedes tener un robot en casa que va a hacerte las labores domésticas por una suscripción de 200 euros al mes, va a haber muchos empleados y empleadas domésticas que se queden sin trabajo, y eso para la sociedad no es bueno. Pero también es cierto que cuando hay una disrupción tecnológica, la suma es positiva. Es decir,
El ejemplo más típico de los últimos años ha sido Amazon. Todo el mundo dice, joder, pero claro, es que Amazon con su crecimiento está disrumpiendo a los pequeños comercios. ¿Y qué va a ser de los pequeños comercios? La suma en neto de que la sociedad reciba productos ese mismo día por la tarde o el día siguiente por la mañana a un coste más bajo, con todos los empleados que tiene que contratar Amazon para sus centros logísticos, en neto la sociedad ha mejorado. Y ahora se pueden usar los bajos para viviendas, que hacen falta viviendas, los locales comerciales, ¿no? Que eso es otra derivada que tampoco se tenía mucho en cuenta. Así que en general es muy difícil contestar hacia dónde va a ir la sociedad con todo lo de la IA, y la disrupción seguro que será profunda, no será rectilínea, habrá sustos intermedios, y apasionante, por supuesto, para seguirlo, porque es muy difícil saber dónde estaremos en unos años. Si puedo hacer la pregunta, entonces, ¿cómo aprovechamos en el corto o medio plazo? Entonces, ¿qué visión tienes? Y ya lo has comentado un poco, pero si puedes dar un poco más de detalles de cómo podemos aprovechar el IA en este momento. En la cartera, en inversión, ¿no? A ver, nosotros hablamos del caso de Google. Nosotros tenemos exposición, no hay que decir, nos ha perjudicado en algunas compañías, pero nosotros tenemos exposición a inteligencia artificial, especialmente en Google, especialmente en Tesla, en Microsoft y en Amazon. Son las compañías que creo que son las principales beneficiarias de la IA, primero porque los hyperscalers, los hiperescaladores que tienen centros de datos a nivel global para vender servicios on cloud recurrentes como es AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud Platform de Alphabet, son grandes beneficiarios de que toda esa información se almacene on cloud para poder acceder a ella y gestionarla muy rápidamente. Y además, pues en el caso concreto de Alphabet, pues también tienen modelos Gemini, y tanto Alphabet como Amazon no son GPU, son TPU, son más adaptadas al procesamiento de datos, que no son las Nvidia, con lo cual también están vendiendo capacidad de chips a sus clientes, con lo cual son compañías pues, que están teniendo buenas rentabilidades porque ya estamos expuestos a ella. Quizá la compañía más disruptiva, o la que creo que va a cambiar más nuestro día a día, por algo está de primera posición del fondo, y que quizá no es tan vista como una compañía de IA, sino más bien como una compañía de automóviles, es Tesla. En Tesla invertimos entre 2022 y 2023, la tenemos a un precio medio con todas las operaciones de entrada y salida que tuvimos que hacer, etcétera, de $156, están como a 420, se han prácticamente triplicado. Tesla era vista como una compañía de conducción, digamos, de vehículo eléctrico, y la narrativa también, otra compañía que ha cambiado mucho la narrativa en los últimos tiempos, decía que conforme viniesen todos los automóviles chinos, BYD, etcétera, que iban a caer mucho sus ventas de automóviles. Han caído un poco, pero se han básicamente estabilizado, y la acción resulta que está muchísimo más alta que antes de que cayesen las ventas de automóviles. Esto es porque Tesla invierte mucho a largo plazo en conducción autónoma especialmente, y en robótica a través de Optimus. La conducción autónoma implica que el coste más importante del transporte, que es el conductor, va a ser prescindible. Y si tú tienes una aplicación en el bolsillo que para cualquier sitio que quieras ir puedes reservarlo, como lo que sería reservar un Uber, que en 5 minutos lo tienes en la puerta de casa, pero te va a poner en la carretera el coste por milla más bajo que haya tenido el ser humano en la historia, porque le quitas, en vez de la gasolina va a usar electricidad, y en vez de mano de obra va a usar un software que lo va a llevar solo, y que te va a llevar puerta a puerta, sin necesidad de parking, sin necesidad de seguro, sin necesidad de mantenimiento y amortización del vehículo, eso va a tener un impacto para la sociedad importante, que aún no somos capaces de calibrarlo, porque van a hacer falta, como la utilización del vehículo aumenta por 5, van a hacer falta la quinta parte de vehículos de los que hacen falta a día de hoy, lo cual para el ser humano es muy bueno. Para sostenibilidad, para disponibilidad, todas esas plazas de parking, menos gasto, para la economía es muy bueno. Es satisfacer una necesidad que siempre hemos tenido de la mejor manera posible. La robótica viene después, porque va a ir muchísimo más lento, es más complejo. Un automóvil que va por una carretera con cámaras visualizando por dónde tiene que ir, con todas las normas de tráfico, es complejo, pero un ser humano con todos los movimientos de las manos, etcétera, para coger todo tipo de productos, etcétera, llevará mucho más tiempo. Pero eso también será un input a la sociedad importante, porque al final vamos a tener un servicio de suscripción que nos va a ayudar en tareas repetitivas, tediosas, que no queremos hacer, o incluso en trabajos peligrosos, a un coste muy bajo, porque se habla de que Optimus va a valer en torno a 20.000 euros el robot, y con un servicio de suscripción recurrente, pues también hay que ver qué va a pasar con todo eso. Pero no olvidemos de que va a ser un robot que, como pasaba en Matrix, se va a actualizar con descargas inmediatas. Ahora que aprenda a ponerme la lavadora, se descarga el software de la lavadora. Ahora que aprenda a regarme el jardín o a pasearme el perro, se descarga el software. Se va a volver cada vez más listo con descargas inmediatas. Bueno, pues ese tipo de compañías tenemos exposición en la cartera. ¿Podríamos tener en algún momento de una tipo Nvidia, una cosa así? Y también voy un poco, que supongo que vas un poco por ahí, de cómo tener exposición. El problema de ese tipo de compañías, como está pasando también con las IREN, Nebius, etcétera, muchas compañías que dependen de la ola de CAPEX, es que
como hablábamos antes, los procesos de disrupción tecnológica no son rectilíneos y va a haber momentos en los que el ciclo de capital de la IA, que ahora está trayendo mucho capital porque estamos como en la época euforia de pues esto solo va a crecer y solo va a crecer, cuando se empieza a ralentizar, pues porque ya visteis lo que pasó cuando salió el modelo de DeepSeek, o cuando de repente Microsoft diga que frena los planes de CAPEX el año que viene, o cualquier cosa que no la sabemos porque está en el futuro, si empieza a cambiar un poco la dinámica y el mercado se vuelve más pesimista, los bancos y los venture capitals cierran el grifo del crédito y de la financiación, las empresas que dependen de planes discrecionales, que no son recurrentes, es decir, freno CAPEX, le caen las ventas a Nvidia, etcétera, son más peligrosas que los modelos recurrentes como Gemini o el software que va a poner en la carretera Tesla, que es pago mensual, etcétera. Con lo cual, a mí me gusta tener exposición a través de compañías que no sean discrecionales, que no dependan de las olas de CAPEX y que sean muy recurrentes y de alto margen. Y así es como tenemos exposición. ¿Que se puede jugar de otras maneras? Por supuesto, nosotros la tenemos así. ¿Había alguna por aquí? Disculpad. Pues entonces aprovecho y leo un par del chat de YouTube. Nos pregunta Leo Zikovic. ¿Cuál es tu opinión respecto a los mercados emergentes? ¿Cómo crees que pueden desarrollarse en los próximos años? Nosotros no invertimos en emergentes. Perdón, repito, nosotros no invertimos en emergentes, especialmente lo típico, nos preguntan mucho por China, Brasil, Latinoamérica, etcétera, porque nos gusta que nuestros ahorros estén en jurisdicciones muy serias, muy consolidadas, en las que no cambie el rumbo político cada 2x3, en las que se fomente el emprendimiento y el entorno fiscal sea favorable. Y además, en el caso concreto de China, en el que los índices de fraudes contables no sean elevados, es decir, que no haya cada 2x3 un fraude masivo en el que las cuentas que estabas viendo en su auditoría, en su reporte anual, resulta que no eran ciertas. A lo mejor es muy conservador, pero a lo largo de los años se tiende a ver que incluso cuando vas a un país emergente, como las divisas también son, digamos, menos sólidas que un euro, dólar, etcétera, aunque los retornos son más altos, y por eso pues Brasil o India, etcétera, pagan por sus bonos un 8, 9, o México un 8,5, etcétera, que es mucho más alto que lo que te pagan, risk reward, retorno-recompensa, como es muchísimo más volátil y te puedes comer de evaluaciones de divisas, ese retorno potencial que parece más atractivo no suele compensar a largo plazo. Nosotros no invertimos en países emergentes. Planteo las que son más breves y dejo, si os parece, y con permiso también del chat, las que se dedican expresamente a actualización de tesis, empresas, etcétera, pues ya para hablar exactamente, con más detalle en algún capítulo del podcast. Una que también creo que es recurrente y puede interesar a nuestros asistentes es el tema de Bitcoin. Nos pregunta un usuario, ¿ves alguna tesorera de Bitcoin interesante o ves una burbuja estructural? Bueno, soy del todo menos experto en criptos y en Bitcoin. Pero bueno, con algunos de vosotros que me habéis preguntado, los que están aquí, veo varias caras de las que ya he hablado varias veces de Bitcoin. A mí la tecnología que subyace detrás del Bitcoin, la blockchain, por decirlo de alguna manera, me parece que tiene todo el sentido. Creo que es algo que va a ir para adelante. Lo pensaba mucho antes de que la Comisión Reguladora de Estados Unidos empezase a autorizar productos ya ETFs y ETPs, productos cotizados de Bitcoin, con lo cual después de que haya pasado eso y de que todos los inversores institucionales, Goldman, JP Morgan, etcétera, se hayan subido al carro, parece que ahora ya no hay vuelta atrás. Pero era algo que nosotros ya pensábamos desde antes de que eso sucediese. El Bitcoin al final es una reserva de valor muy parecida al oro, pero con atributos digitales que lo mejoran, el oro, porque no hay que almacenarlo, no se transmite instantáneamente, pues muchos atributos que son mejores que el oro, pero con los atributos positivos del oro de que minar cada pepita extra cuesta cada vez más y hay que aplicarle energía y mano de obra para conseguir esa pepita, con lo cual estás convirtiendo el coste de la energía para minarlo en un activo digital transferible y con unidades, como pasa con el oro, limitadas, que es muy diferente a los activos fiat o a los activos monetarios, que son las divisas que usamos todos los días. Con lo cual, como el número de unidades es limitado y extraer cada unidad adicional hasta los 21 millones que se pueden minar cuesta cada vez más, lógicamente a largo plazo, cuando vaya creciendo la economía y vaya aumentando la adopción, tiene mucho sentido que cada Bitcoin vaya valiendo más con el paso del tiempo.
Eso en implicación general para pregunta cripto. Las tesoreras de Bitcoin o un tipo, pues por ejemplo, MicroStrategy, cualquier compañía de estas cotizadas, que es una fórmula para jugar la exposición a Bitcoin, pero cotizada y con apalancamiento, porque compran muchos más Bitcoins, o sea, utilizan deuda. A mí todo eso no me gusta ya. O sea, me parece que es rizar el rizo y meterle capas de complejidad adicional a un activo en el que ahora hay activos de sobra para tener exposición a Bitcoin. No me liaría demasiado. Bitcoin, Ethereum, un poco más. Todo lo que hay hacia abajo tiene muchísimo más riesgo. Y si le metes capas de apalancamiento a un activo tan volátil como el Bitcoin, y con la Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, emite acciones a un precio múltiplo mucho más alto que los Bitcoins que tiene y dice que con eso hace un yield. Esto hay que explicarlo de manera que un poco que se entienda. MicroStrategy lo que hace es los múltiplos que hablábamos. MicroStrategy cotiza a más veces que los Bitcoins que tiene. Entonces, cuando emites a 10 y resulta que puedes comprar en el mercado, es un poco exagerado, estaba como a 4 veces NAV, ahora está un poquito menos. Si tú emites a 4 veces y compras los Bitcoins a 1, pues estás haciendo la magia de que realmente, diluyéndolo a sus accionistas, estás generando valor. Esa magia desaparece tan pronto te ponen a NAV de 1, básicamente ese arbitraje de múltiplo, que es lo que ha sido toda la vida, emitir acciones en el mercado para comprar en los mercados privados a múltiplos más bajos. Eso desaparece tan pronto viene un cripto invierno y el NAV te lo ponen a 1 y ya solo lo que estás haciendo es diluir a los accionistas sin generar ningún tipo de valor. Con lo cual, todas esas complejidades, cuando ya tienes la posibilidad de invertir en Bitcoin directamente o un ETF, ahora hay muchísimos productos con comisiones muy bajas que tienen la depositaría física de los Bitcoins y no hace falta complicarse la vida para comprar una compañía cotizada que tiene apalancamiento y que hace además cosas raras. Muy bien. No sé si había alguna por aquí, alguna otra pregunta. Pues nada, lanzo yo dos que son un poco en relación a las compañías de las que has hablado, Javier, y si os parece ya cerramos aquí. Son un poco de cómo pueden afectar a las compañías en cartera, en concreto. ¿Cómo ves, nos pregunta Juanjo, las Small and Medium Caps para este año? Y ligo con otra pregunta de Hugo in the Middle East, que nos pregunta qué impacto puede tener la desaceleración en inversión en infraestructuras industriales en Europa sobre compañías en cartera como es DeepTech y su crecimiento en beneficios. Bien, en cuanto a las Small y Mid Cap, creo que hemos expuesto aquí lo que ha pasado en los últimos años. Las Small Caps, en general hay unas tablas, hay un informe que es el de JP Morgan, que mandan de todos los trimestres, ¿no? ¿JP Morgan o Morgan Stanley? ¿Cuál es? El Guide to the Markets de JP Morgan. Es una maravilla, es un informe bastante extenso, pero que tiene algunas cuantas slides que las miramos cada trimestre y que está muy bien. Este Guide to the Markets tiene concretamente un gráfico en el que va poniendo por colores la categoría de activo por su rendimiento cada año a lo largo de los años. Y ves de manera muy visual, pues lleva el oro, otro activo por el que nos preguntan mucho y que con su reversión a la media podría ser un entorno, digamos, poco atractivo para cubrirse la inflación. Pues lleva el oro 3 años consecutivos liderando la tabla y de repente lo ves que los años siguientes se va para debajo de la tabla y ves muy rápidamente cómo esa reversión a la media funciona, ¿no? Que los activos que han dado mucha rentabilidad durante 2 o 3 años seguidos tienden a estar a la cola los años siguientes para que de media vuelvan a su media histórica, ¿no? Las small caps pasa exactamente esto. Cuando se frena cuando se frenan los flujos hacia las mega caps, que veíamos aquí, pues las Magnificent Seven, etcétera, especialmente cuando los tipos de interés bajan, porque las small caps por definición están en una fase de generación de beneficios todavía más incipiente, tienen márgenes de beneficios más comprimidos o digamos más bajos que las empresas grandes y por lo general como tienen que financiar el crecimiento porque aún son pequeñas suelen tener balances también un poco más apalancados que las grandes, con lo cual el entorno de tipos para las small caps es muy relevante. Por eso hablamos del entorno de tipos y de que cuando la inflación vaya bajando, si se normalizan los tipos, puede haber un entorno muy bueno para las small caps. Las small caps llevan varios años consecutivos en la parte baja de la tabla. Siempre tarde o temprano llega un momento en el que lideran la tabla. ¿Y qué pasa? Que compañías poco líquidas, que no han atraído flujos durante tantos años, cuando de repente atraigan los flujos como la liquidez es baja, te pueden dar en 2 o 3 años el retorno que no te habían dado en los 5 o 6 años anteriores. Con lo cual, nos está yendo en nuestra contra, porque actualmente parece que estamos haciendo el tonto en compañías que llevan varios años con su múltiplo comprimiendo,
pero creo que tarde o temprano vendrá 1, 2 o 3 años buenos de small caps y ahí ese retorno, digamos, que nos debe el mercado, pues vendrá todo de golpe en 1 o 2 años, con lo cual creo que hay que estar ahí y paciencia. Infraestructuras en Europa. Se están empezando a ver brotes verdes. Alemania no hizo mucho ruido, pero sacó un plan bastante relevante en el que le permite deducirse el primer año el 30% del CAPEX a todas las empresas que hagan planes de inversión. Si lo unimos a todo lo que están haciendo a nivel de defensa y a la carta aquella que mandó Mario Draghi diciendo, que fue presidente del Banco Central Europeo, esperó a ya no estar para decir que había que espabilar en Europa. En Europa son conscientes de que o espabilamos o especialmente con China, tenemos una batalla bastante perdida. Entonces, compañías como Egypte, que son de componente, pues digamos, infraestructuras, componente tecnológico para el desarrollo urbano, tratamiento de aguas, gestión de residuos, etcétera. También, pues como hablábamos antes de las small caps, llevamos bastantes años con el viento en contra. Si empieza a haber un poco de brotes verdes, pues especialmente en Alemania, pero que pase en Alemania es bastante relevante porque al final hemos visto tanto en las infraestructuras, en los aeropuertos, en las altas velocidades, en las carreteras, etcétera, que Europa siempre ha ido un poco a rebufo de lo que ha ido marcando pues Alemania, Holanda, Benelux, ¿no? Digamos. Con lo cual, que empieza a haber esos brotes verdes, parece que hay un síntoma para la esperanza en Europa, pero sin cantar victoria, por supuesto. Perfecto. Pues si os parece a todos, cerramos aquí. Esperemos que así sea y el próximo año estaremos hablando en positivo de small y mid caps y compañías industriales. Cerramos, si os parece, y así dejamos también un poco de tiempo para que no se nos haga tarde para el pincho que tenemos preparado, al cual os invitamos a todos los que estáis aquí presentes que os quedéis. Y sin más, nos despedimos para los que están conectados en el directo, recordando que queda el vídeo subido durante las horas que quedan de día y luego, aunque veis que queda cerrado, lo publicaremos posteriormente como un capítulo semanal del podcast Tu Dinero en Acción. Gracias a todos y hasta el próximo año.